Vamos a ver hoy la iglesia de Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y vamos a abrir, aquellos que tuvieron la oportunidad de leer una y otra vez este pasaje cortito, estarán ya imbuidos en lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga. Y puedo asegurar, por testimonio personal o por la función que he tenido en tantos años de ministerio, que a veces oímos, pero no registramos. Es lo mismo que oír y no oír. Es decir, a pesar de tener la capacidad de hacerlo, lo que demostramos es que estamos sordos. Pero a veces oímos, registramos, y la capacidad que tenemos en nuestro oído hace que podamos asimilar, aprender, y hoy la palabra también producirá vida. Vida nueva va a producir restauración y renovación. Primero situémonos en la ciudad de Pérgamo. Vosotros ahora veréis el mapa, los podéis ver en vuestro móvil, que se lo he mandado por WhatsApp. Podéis ver que Pérgamo está situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar. Y más abajo de Esmirna está Éfeso, que son las dos cartas que escribe el Señor a estas iglesias. Y hoy vemos esta que está a unos 70 kilómetros de Esmirna y a unos 100 quizá de Éfeso. Se hizo famosa por la biblioteca con unos 200.000 pergaminos. Y el pergamino había reemplazado al papiro en la composición y escritura de los libros. Estaba a unos 300 metros de altitud y se caracterizó por los templos que estaban dedicados a dioses: Zeus, Dionisia, Afrodita, Apolo, y también al dios de la medicina, Esculapio, en cuya escuela había aprendido el famoso Galeno. El significado, que tiene que ver con un poquito lo que le reprocha el Señor, exhorta al Señor del nombre Pérgamo, es gamo, es matrimonio, y per significa mixto.
También significa, algún comentarista dice que significa ciudadela. Pero esto de matrimonio mixto tenía que ver cómo la iglesia se estaba comportando y por eso el Señor le reprocha. Y también era una ciudad muy grande, muy próspera, que estaba sometida a Roma a partir del año 133 a.C., y Roma, por su importancia, la hizo capital de su provincia de Asia. Y vemos que aquí era realmente, por la importancia, una sede de autoridad, pero a su vez, como indica la carta, era el trono de Satanás por las características que tenía. Ahora, al pensar, y cada uno puede profundizar en las características de la ciudad de Pérgamo, cada uno tendría que, y lo hago constantemente en este último tiempo mucho más, ver las características que tiene el país donde uno vive, la provincia, la ciudad donde uno está, en la comunidad en la que uno se encuentra. Y podemos ver en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Castellón muchas similitudes en las cosas que vamos a ver de la iglesia, de la iglesia de Pérgamo y de la ciudad de Pérgamo en especial, similitudes de la ciudad con la ciudad de Castellón. Pero ser hijo e hija de Dios, discípulo o discípula de Cristo, ser iglesia, hoy también sigue siendo un reto. Hoy vamos a ver que estar hoy viviendo el tiempo que estamos viviendo es un reto para poder mantenernos en ser discípulos y hacer discípulos. Una iglesia en este tiempo mucho más, principio de siglo y de la década, principio de la década, y tenemos un reto que es ser una iglesia a corazón abierto delante de Dios, cada día velando para que Él llene nuestros cántaros, nuestra vida. Una iglesia a corazón abierto los unos con los otros para hacer una comunidad de amor, una comunidad que se edifica, que va creciendo como siendo coyuntura que el Espíritu une, porque Él da crecimiento en la comunión. Y también una iglesia, escucha amigo, amiga, abierta, a corazón abierto, para volcar toda esa vida que Dios nos va dando constantemente. Volcar, vaciarnos en aquellos que están alrededor nuestro y necesitan de un nuevo nombre, una nueva vida y vida eterna. Y sabiendo esto, vamos ahora a empezar a analizar el texto que nos toca en este día. Espada de dos filos corta. ¿A qué se refiere? Y es interesante que nos llama el Señor al volver a su palabra con esto que nos dice. Cuando está refiriéndose a la espada de doble filo, se está refiriendo a la palabra de Dios, escuche bien, que es viva y da vida. Es eficaz, como tiene que ser nuestra piedad, nuestra espiritualidad, eficaz. Y es más cortante, dice la palabra, que espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra, entra y parte los pensamientos que no son sanos, enfermizos, y pone los pensamientos sanos. Aquellos que tenemos la mente de Cristo, si estamos a corazón abierto, los pensamientos vienen naturalmente, no es porque tenemos que esforzarnos, pero desde que entra la palabra, desde que lo conocemos, y tú, amigo, amiga, si crees en Cristo y sos una nueva persona, Él
Dios va a poner esos pensamientos de salud. Por eso dice que la palabra penetra en los pensamientos, penetra en las emociones que están heridas, que están lastimadas y que están realmente con angustia por ese motivo, y que hace sana. Cuando dice al alma, dice, también tengo que ver la palabra que da Dios con su espíritu, que hace sanidad a las emociones. Y también dice que penetra hasta partir el espíritu. El espíritu es aquella parte que nos conecta con Dios, y es necesario que el espíritu, mi espíritu, tenga la espiritualidad del fruto, que es amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Y dice que discierne los pensamientos y las motivaciones del corazón, las intenciones del corazón. Y no hay cosa en esta palabra creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no voy a hablar más, pero quiero que se queden. Esta es la espada de dos filos como se presenta el Señor. El Señor va primero y su palabra, que tiene doble filo, va después, no al revés. Y quiero que pensemos bien, porque para este tiempo y siempre en la iglesia, desde que Cristo envió a su Espíritu y vivimos en el Espíritu, siempre la palabra ha sido el instrumento para que cada uno recibamos fe, y con fe avancemos, no nos detengamos. Pero sigue diciendo, sé dónde moras, donde tiene Satanás su trono. Es decir, que Dios dice, estoy consciente de dónde vives, en Pérgamo. Hemos dicho las características. Sé dónde vives, en Castellón. Y sé las características de la comunidad también y del país donde está la ciudad y la provincia de Castellón. Y sé que la situación en Pérgamo es una situación en donde hay mucha idolatría y hay mucho humanismo centrado en el César y siendo al César Señor y Dios. Pero quiero resaltar que en medio y sabiendo que vives en una ciudad con las características que ya te mencioné, veo que tú has retenido mi nombre y has sido y no has renunciado a tu fe. Es importante que la Iglesia de Vida Nueva, en las características que estamos viviendo, y ya lo veremos, que podamos retener el nombre de Cristo. Cada vez que tú o yo ponemos nuestro nombre, o nuestro pensar, o nuestra incredulidad, o lo que tú quieras poner de ti, el nombre de Cristo pasa a un segundo término y dejas de retener el nombre que es sobre todo nombre, en el cual está tu posición. Tu posición no está en ti mismo desde que creíste en Cristo. Y amigo, amiga, si aceptas a Cristo, vas a estar en aquel que es el Señor de señores y el que dice y se presenta como la espada de doble filo, donde nadie puede detener la espada de Cristo. Nadie puede detener, como dice el profeta Isaías, que la palabra corra y que haga su obra para salvación, para restauración o para perdición y destrucción. Por eso, retén el nombre de Cristo. Y lo vas a entender más cuando te siga explicando sobre esta iglesia. Pero también te felicito, te reconozco, porque no has renunciado a mi fe. Y acá esto es importante, como en un medio tan hostil, hasta habían visto cómo habían martirizado a Antipas, como en un medio hostil, con presión, quizá no había las redes sociales, pero sí había presión desde el imperio
desde el gobierno y desde el gobierno provincial para poder hacer aquello que Cristo no estaba de acuerdo. Pero ¿cómo lo lograron? Reteniendo el nombre de Cristo y manteniendo y no renunciando a su fe. Y quisiera que abran en sus casas lo que hemos visto en el jueves, en el buen grupo que había, Romanos 4, 18 al 25, para los que quieran anotarlo. Romanos 4, 18 al 25. Y téngalo abierto, no lo vamos a leer, pero para que yo le muestre qué significa retener el nombre y no renunciar a la fe. Fíjense lo que dice. Dice lo siguiente. Romanos 4, estaba equivocando, y dice lo siguiente. Está hablando de Abraham, está hablando de ti, está hablando de mí. En ese momento está hablando a la carta a la iglesia de Pérgamo y dice que es mantener la fe y no renunciar a la fe. Significa caminar de esperanza en esperanza, no con lo que Abraham veía en sus ojos y en su realidad de cuerpo, sino la esperanza apoyada en la palabra que Dios le había dado. Primero, no renunciar a la fe no es lo que cada uno nos conviene y dar el significado. Significa caminar de esperanza en esperanza, porque el Dios de toda esperanza, que nos dio la bienaventuranza de la eternidad, nos dice que acá en la tierra, con su palabra, tenemos que caminar así. Pero también dice que no dudó, es decir, tampoco dudó por incredulidad, sino se apoyó en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, ¿qué situación estamos pasando? Esperanza, apoyada en la palabra, sin dudar, apoyado en la palabra, porque la palabra determina, es espada de doble filo, y cuando corta da sanidad, cuando corta cambia de forma de pensar, y cuando corta te pone el fruto del Espíritu, que la característica que nos tienes, porque cuando corta hace obras maravillosas. Y también sigue diciendo, por lo cual también dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es importante. Esto es retener el nombre y esto es no renunciar a la fe. Es decir, esperanza, creerle a Dios, convencido plenamente, me zambullo en la palabra de Dios, en el Espíritu, en la piscina, y empiezo a nadar. Y nadie, ni nada, ni ninguna circunstancia, ni pandemia, ni tantas voces que salen en las redes, mismo dentro de la iglesia, nos puede parar, porque el Señor va adelante. Y finalmente esto, dice, le fue contado por justicia. Dios justo dice que por la fe de Abraham en esta dinámica le fue contado por justicia. Si quieres que el Señor, que ya te justificó en Cristo, estás justificado, no tienes condenación, para poder retener su nombre y también no renunciar a su fe, vivir por fe, tienes que practicar esta dinámica. Ponte a leer este pasaje, evalúate y evaluémonos delante del Señor. Entonces lo reconoce a esta iglesia en estas dos características. Pero sin embargo, el versículo 14 dice, tengo una cosa contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, lo tienes dentro de la iglesia, dentro de ti como tumor, los de Balaam. Un comentarista dice que Balaam quedó para la literatura judía como el prototipo del inductor al mal. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo. En griego es escándalo.
Es un escándalo, dice una canción, a los hijos de Israel. Era de escándalo por el siervo de Dios no aconsejarla bien, inducía a los israelitas a un escándalo, a pecado, a sacrificio de ídolos, a comer lo sacrificado a los ídolos, a tener fornicación, infidelidad espiritual, infidelidad física. Y esto es lo que tengo contra ti. Y también, que ya lo vimos, que tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y vimos que era el hecho de endiosar a los líderes, o también habíamos visto que tenía que ver con el hecho de poder tener doctrinas falsas. Acá dice la doctrina de los nicolaitas. Dice, tengo contra ti esto, porque lo tendrías que haber disciplinado. Reproche de parte del Señor para la iglesia de Pérgamo y alabanza para la de Éfeso. Y dice el 16, por lo tanto, y nos dice a nosotros, a la iglesia de Cristo, que es una en Castellón y en España, y a la iglesia localizada de Vida Nueva, dice, arrepiéntete. Aquí la palabra es una llamada urgente. Está consciente aquel que es la espada de doble filo de la urgencia, porque se habían descuidado. Es decir, hay que cuidar cada uno de caminar en santidad. Y los nicolaitas, me olvidé de decirles, habían resaltado la doctrina de la gracia y dando rienda suelta a la carne, que no glorificaba al Señor, que no era retener su nombre y que no era guardar la fe. Y entonces él dice, vuélvete a donde has caído, vuélvete a mi palabra, al punto donde me dejaste y me dejaste de registrar. El que tiene oído, oiga. Y vuélvete, porque yo puedo, si te arrepientes y me pides perdón, yo puedo sanarte, puedo darte fuerzas, puedo llenarte de mi espíritu y puedas otra vez ser fuerte espiritualmente para ser parte de mi iglesia y de mi ejército. Y en este sentido es importante la responsabilidad personal, pero acá quiere destacar la carta a la cual escribe el Señor, la parte de la comunidad de fe, la comunidad, la familia de fe. Si uno está infectando, finalmente infecta. Y por eso dice, mantente con mi palabra y habla con firmeza. Tenemos bastante para pensar, para aplicar aquí cada uno, el que tiene oído, oigamos lo que el Señor, la espada doble filo, dice a la iglesia. Y hay una recompensa doble. Al que venza, le daré un maná escondido. El maná que estaba escondido en el arca, que la arca simbolizaba la presencia de Dios. El maná tenía que ver con el alimento espiritual. El maná que bajó del cielo para alimentar al pueblo de Dios de Israel, que murmuraba, pero Dios tuvo misericordia. El pan, dice, del cielo. Ellos no tenían que comer los alimentos sacrificados a los ídolos por amor al Señor y porque Él se merecía la adoración exclusiva. No tenían que tirarle incienso a ningún gobernador ni a nadie que gobierne, sino tenía que adorar exclusivamente a Dios. El enemigo no es la ley que pueda dictar un gobierno al cual yo estoy en contra. El enemigo no es cualquier avance de aquellos que son títeres y son polvo, son un puntito, por más que se crean poderosos. No. El Señor te habla bien claro. El enemigo es el diablo y su ejército, que quiere matar, hurtar y destruir, que quiere que tú te enfríes, que quiere que tú te justifiques, que quiere que tú seas soberbio, que quiere que tú y yo seamos orgullosos. No te equivoques, por más que muchos se están aprovechando para ganar más entradas, más personas en su Facebook o en su red de YouTube. Y no me malentiendan, hay otros que edifican
hay otros que no, pero ojo, el enemigo es el diablo y Cristo lo venció en la cruz de Calvario para que tú y yo podamos en el nombre de Cristo y por fe avanzar hacia adelante como iglesia. El enemigo es el diablo y lo que nos pide el Señor, que no nos desenfoquemos. Haz lo que quieras. Esto lo dice Jesús mismo. No se entretuvo con tantas voces que hablaban contra él y filosofías que había alrededor de él y todo lo que había en el tiempo de Jesús. Él se enfocó en las personas, ni siquiera mostrando los ejemplos. Cuando lo atacaban los fariseos y saduceos y los religiosos, él le contestaba con autoridad y no lo podían tomar en ninguna cosa para poder, después finalmente sí, pero de una manera perversa, para matarlo en la cruz. No lo podían coger porque él seguía adelante. Y eso es lo que quiere el general de nosotros, general pacífico, que da vida, que da paz, que da gozo. Eso quiere de la iglesia de Cristo como comunidad y familia, y eso quiere en forma individual de cada uno de nosotros. Yo lo tengo claro. Y tengo claro que mi corazón ahora cada vez va a ser más indestructible, no por mí, no por ti, sino porque el indestructible, al que nadie lo destruye, habita en mí, habita en ti, y te ha dado el poder del Espíritu Santo para lograr, porque Él es la espada de doble filo. Y dice, y daré una piedrecita blanca, una piedrecita donde está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solamente Él, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Dios sabe que tú eres un hijo de Él y Él es tu Padre. Y Él es el Padre, Él es el Padre de su iglesia, es el Señor de su iglesia. Un nombre nuevo. Hay varias acepciones de esta piedrecita blanca, pero la que me interesa lo pueden buscar vosotros en Google. Los romanos lo utilizaban en el mismo sentido de ser como una señal para que uno pueda ser un huésped en una fiesta. En una fiesta en donde uno era invitado, tenía que mostrar esa piedrecita blanca que se cortaba en dos partes con la mano para que cuando llegue al banquete la persona, el anfitrión y el invitado, al poner, encajaba justo el nombre del anfitrión y del invitado. Nuestro nombre, queridos hermanos, está inscrito en el libro de la vida. Pero no porque es una buena figura esto que digo y te emociona, sino porque tenemos vida. Es decir, la piedad tiene que volver a ser eficaz. El hecho de que el Señor nos tiene anotados, que nos conoce, que nos dio un nombre nuevo, una identidad distinguida, un carácter divino, un carácter moldeado y trabajado por las manos del alfarero, que con gracia y poder va haciendo cada día en este proceso una obra de arte de ti y de mí semejante a Él, un llamamiento, un propósito, dones descubiertos y por descubrir. Todos los dones, no te inquietes, ten contentamiento, yo repartiré mis dones, no es a ti o a mí a hacer lo que le corresponde al Señor, sino a ti y a mí nos corresponde realmente estar a la altura del tiempo. ¿Por qué? Porque para este tiempo hemos llegado, para este tiempo nacimos, no es casualidad, es causalidad. Yo estoy consciente que para este tiempo el Señor me tiene aquí con mi familia. Yo estoy consciente que el Señor desde el 1984 sabía desde ese momento el plan para mi vida, cuándo iba a caer, cuándo iba a estar bien, cuándo iba a estar mal, pero sabía que hoy, frente a ustedes, iba a estar aquí, en este tiempo, y para este tiempo llegado. Pero ¿saben una cosa? El Señor se presenta como la espada de doble filo, y acá tienes la estrategia, el principio básico, fundamental, para poder
el Señor llevarte de triunfo en triunfo y dar el olor de Cristo en todo lugar donde estés, porque donde estás tú está el Señor y está la iglesia del Señor de la cual tú formas partes. Y ahora estamos en comunión, el templo viviente, en el Espíritu. La pared no puede limitar a Dios. Las paredes no pueden limitar a Dios. A Dios es espíritu y en espíritu hay que edificarnos y mostrar nuestra identidad. ¿Saben una cosa? La forma que tenemos que vencer a Satanás, que ya está vencido, que tenemos que participar de las victorias en Cristo, la dice hoy el Señor. Y te la va a repetir tantas veces como te haga falta. Y yo mismo quiero que me la repita a mí tantas veces como me haga falta, porque tenemos que retener su nombre y vivir la fe, la piedad eficaz, no la piedad de la burbuja como tuvimos en el 2006 en nuestro país aquí, y que después y todos se distribuyeron, algunos se enriquecieron y los muchos se volvieron a su país o están sufriendo las consecuencias y tienen que dejar esa burbuja el piso y después tienen que seguir pagando. Eso es una burbuja. La piedad de la burbuja no es la piedad del Señor, no es la espiritualidad del Señor. La espiritualidad del Señor es aquella que tú y yo y como iglesia tenemos que practicar. Y es la palabra de Dios. Es decir, la esperanza contra esperanza, la fe está basada en una palabra y esa palabra es la que Dios te da a ti y a mí, en promesas, en palabras, en cada situación personal, en la situación eclesial, como familia. Lo que hemos hecho hasta ahora, avanzamos y yo avanzo y el Señor me quebrantó por la palabra. Y si estoy de pie hoy aquí, créelo, y si no es cosa tuya, es por la palabra que Dios me da y el hecho de que puedo avanzar creyéndole. La fe no puede ser utilizada de acuerdo a lo que a ti te conviene. Ser realista, yo soy realista y sufro y tengo mis temas y tú los tuyos. Y como iglesia tenemos nuestros temas. Y dice el Señor que Él, justo para esta iglesia, ¿sí? Sé dónde moras, sé lo que estás pasando, agrego yo, sé dónde moras, sé lo que está pasando, pero lo que quiero, y yo soy la espada de doble filo, que en mi palabra enfrentes cada tema de tu vida. Eso es retener, eso es mantenerse, y eso produce obras de Dios, porque a medida que avanzamos con la palabra y hay obra de Dios, tú creces, tú te llenas y te vas llenando. Y estás tan lleno que empiezas a hablar a los hermanos y a los que no conocen a Dios. Amigo, amiga, tenés que saber que Dios te ama y tienes que creer en Cristo como Señor y Salvador. Iglesia de Cristo, tenéis que saber que el Señor quiere que avances con la palabra de Dios. ¿Saben? Yo tengo miedo, tú tienes miedo, pero no le doy lugar al miedo. Lo tengo. No sé qué va a pasar, hay incertidumbre, pero no me quedo con la certidumbre, sino me quedo con la certeza de la palabra. La fe es la convicción y la certeza de lo que no vemos y de lo que esperamos. No quiero que mi fe y tu fe y la fe de la iglesia de Cristo en Castellón y en Vida Nueva sea una burbuja. En donde es como las curvas que estamos viviendo, las olas que estamos viviendo como ciudadanos. En la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y no sé cuándo vamos a bajar, pero no me interesa. Sí, soy prudente y tú eres prudente. Somos prudentes, obedecemos a las autoridades, tenemos que orar por ellas. Y por todos los políticos, porque dejan todos mucho que desear, sin excepción. Están jugando, no tienen temor de Dios. Pero nosotros no nos podemos guiar por eso.
por todas las teorías que hay sobre todo lo que está pasando. Lo que tenemos que enfocarnos es en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, que es espada de doble filo, y así se presenta el Señor y el Espíritu del Señor, tenemos que avanzar con esa palabra porque tenemos que ser edificados, estar preparados para la venida del Señor. Estar preparados implica tener una espiritualidad eficaz, una piedad práctica. Tenemos que estar preparados, pero a su vez, si queremos, si amamos a Dios, Dios nos dio un mandato. Es poder llenar, que seamos instrumentos de poder llenar todos los rincones de la ciudad y de cada pueblo de la provincia de Castellón con la palabra de Dios. Hay una canción que dice, vive por la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios. Y saben, cuando escucho esta canción, le creo a Dios y creo que este barrio, los huesos van a crujir y de ellos va a haber gente que va a aceptar a Cristo, como tú, amigo y amiga, puedes hacer hoy, y van a tener una nueva vida. Quizás después vengan al templo, pero lo que me interesa es que nazcan de nuevo, que crezcan en el discipulado. ¿Por qué? Porque la vida está en Dios, y Dios dio su palabra para producir vida. En este tiempo vamos a inclinar nuestra cabeza mientras que el grupo de alabanza viene para repetir la canción al estar en la presencia. Qué importante es que podamos ahora responder a la palabra de Dios recibida. Qué importante es que puedas preguntarte, ¿estoy reteniendo el nombre de Cristo? Respondámosle, ¿estoy siendo un buen embajador, representante? ¿Estoy manteniendo la fe? ¿No he negado la fe que viene por la palabra? ¿Estoy en la dinámica de Abraham y de tantos hombres y mujeres como Esther y Mardoqueo, que para ese tiempo habían llegado y creyeron a la palabra y se salvó el pueblo judío? Estamos, respóndele al Señor, manteniendo la fe en la dinámica de esperanza contra esperanza, de creerle a Dios, de tener la plena convicción que Él va a cumplir porque es poderoso más allá de lo que nosotros pensemos. Estamos convencidos porque esto es la piedad eficaz. Yo puedo dibujar, puedo predicar, puedo escribir cosas, pero la piedad y la espiritualidad muestra la gloria de Dios, las obras de Dios en mi vida y a través de mi vida en otros. Respóndele al Señor, responde, ora. Y si hay algunas cosas de los nicolaitas, no sé, quizá no lo hay, quizá el Señor es el que evalúa nuestros corazones, o de los balaamitas, en donde levantando la doctrina de la gracia, te da rienda suelta a la carne, levantando tu propio nombre, te centralizas en ti mismo, o estás detrás de algún hombre o mujer. El centro es Jesucristo. Ora al Señor y pídele perdón por esto. Humíllate, humillémonos nuestra soberbia, nuestro orgullo delante del Señor. Dejémonos que Él nos quebrante, que haya verdadero arrepentimiento. Ora al Señor, respóndele. Vamos a estar un minuto en oración mientras escuchamos solamente la guitarra. En oración, respóndele al Señor. Él está tocando con su espíritu. Amigo, amiga, arrepiéntete de dar la espalda a Dios y cree en Cristo. Cree de todo corazón. Quizá escuchaste muchas veces, pero hoy te das cuenta que tienes que creer en Cristo para ser una nueva persona, una nueva criatura.
y también un nombre nuevo, una identidad nueva. Cree en Cristo. Oremos al Señor, sigamos orando.